Cada semana tenemos a nuestros expertos en ciberdelincuencia. Como siempre nos los trae Salvador Gamero, que es nuestro ciberinvestigador en Detectivia. Salvador, muy buenas tardes. Salvador Gamero, y también hoy nos ha invitado a Francisco José Peláez de Penaltech, que es la entidad que se encarga de la defensa de varios acusados por delitos informáticos. Fran, muy buenas. Vamos a empezar hablando de esa transformación del mundo de la investigación también por parte de la inteligencia artificial, no solo como herramienta de los profesionales, sino también de los chungos, de los malos. A ver, Salvador, ¿cuáles son las señales más evidentes de que un fraude, una extorsión, una estafa ha sido orquestada a través de inteligencia artificial? Están mejorando muchísimo los fraudes y son mucho más creíbles. Ahora no podemos buscar falta de ortografía, no podemos buscar ciertas señales que anteriormente detectaban que era un fraude. El problema es que son prácticamente perfectos y no son detectables al ojo humano. Vale, en cuanto a... actualmente cómo se regula, Fran, mejor que nos cuente cómo se regula el uso de la inteligencia artificial en la generación de pruebas para procesos judiciales? Bueno, realmente actualmente ni en España ni en la Unión Europea existe una norma específica o una regulación que detalle expresamente cómo la inteligencia artificial interviene en los procesos judiciales. Independientemente de esto, existen una serie de normas, como es el Reglamento de Protección de Datos, que regulan pues, de forma al menos parcial lo que es la inteligencia artificial. No solamente el reglamento, sino también una ley que suena así un poco rimbombante, pero que es muy importante para los abogados de los procesos penales, que se llama Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí. Y bueno, y también existe un reglamento europeo que se llama el Reglamento de Inteligencia Artificial, que bueno, que trata en la medida de lo posible de abordar la inteligencia artificial, aunque de una manera relativa. O sea, estamos hablando, digamos, del circunscrito a España y a la Unión Europea, que pueden tener una ley parecida. Cuando saltas de ahí lo tienes complicado, ¿no, Fran? Claro, ten en cuenta que, como hemos hablado en algunas ocasiones, el factor espacio y el factor tiempo en la ciberdelincuencia es completamente diferente. Entonces, yo puedo estar en la otra punta del mundo cometiendo un delito a miles de personas en la Costa del Sol, o en Cataluña o en País Vasco. Da exactamente igual. Realmente, ¿cuánto tardas en hacerlo? La distancia que hay o el tiempo que tardas en ejecutarlo es exactamente el mismo si estás en Ucrania o estás en China, que si estás en la puerta de al lado. Prácticamente es igual. Entonces, realmente la ciberdelincuencia no entiende de frontera. Sin embargo, existen normas europeas que tratan de intentar acotar esto, aunque realmente los malos no están aquí, los malos están fuera. Claro, es que eso le ha pasado a una persona a la que sigo, un eminente economista, que han utilizado su imagen, su voz, Salvador, con inteligencia artificial, vendiendo productos fraudulentos y dando unos números de WhatsApp. Cuando él se ha enterado, se ha hinchado a poner en sus redes que eso no es así, que él no es, pero aún así dice que él es muy difícil llegar a quien ha cometido ese delito y sobre todo frenarlo, que siguen cometiendo ese delito con su cara y con su voz. ¿Cómo se puede hacer eso ante una deepfake? Sí, para mí, pues tenemos que iniciar la investigación. Muchas veces metemos en nuestro equipo de trabajo pues peritos en acústica, peritos en audioforense, que nos permiten hacer una investigación más amplia. Otras veces pues disponemos de los peritos dentro del propio equipo, pero bueno, al final el detective forma parte de un grupo de trabajo. Hoy en día tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares, como por ejemplo Fran, y etcétera, ¿no? Cada uno tenemos nuestra función y lo primero es detectar dónde está. Después hay que analizar exactamente los canales, porque eso se está publicitando y bueno, ya tenemos que detectar quién está publicitando, quién está ganando ese soporte, qué plataforma es, etcétera. Todo eso queda documentado pericialmente y ahí es donde entra Fran. Claro, Fran, a esa víctima de deepfake con IA, pues eso, ¿qué acciones legales puede tomar? O sea, tú trabajas mano a mano con Salvador Gamero y a partir de ahí, ¿qué puede hacer el abogado? Bueno, si defiendes al malo, también me lo puedes decir, es igual. Pero, ¿qué harías con el bueno? Vale, bueno, vamos a hablar de los buenos, que es más políticamente correcto, ¿sabes? Y tenemos que tener en cuenta que existen varias cosas. Y unas que generan unos costes que son muy importantes a la hora de presentar reclamaciones y otras que no tienen ningún tipo de coste, ¿vale? Que también es importante. Lo primero, que nosotros, si de alguna manera estamos en esa situación en la que han usado nuestra imagen
y afecta a nuestro honor o a nuestra imagen pública como personaje público, en ese caso podríamos presentar una reclamación judicial en vía civil, una demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que eso genera costes porque genera la intervención de profesionales como el abogado y posiblemente un procurador. Aparte de esto, nos podemos encontrar con que estén utilizando nuestra imagen con fines delictivos, entre otros, por ejemplo, para cometer fraude, ¿vale? Y para otros muchos. En ese caso, tenemos la posibilidad de acudir con un abogado o no, y es importante que lo sepamos, aunque yo coma y viva de esto, pero es importante que lo sepamos, que podemos presentar una denuncia ante las autoridades policiales o incluso judiciales sin necesidad de que intervenga un abogado. Y lo último, y también muy, muy interesante, es que si esto nos ocurre, podríamos presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos tiene hasta un canal online que recibe las comunicaciones, con lo cual ya no solamente es que sea gratis, sino que además nos cuesta relativamente pocos esfuerzos, incluso mucho menos que los anteriores. Obviamente, lo ideal es acudir a un abogado que te diga cómo parar esto o cómo resolverlo, cuál es la receta más adecuada. Igual que uno cuando va al médico, o sea, igual que uno va al médico cuando le duele un brazo o le duele la garganta, pues uno también debe de no solamente mirar en internet, porque nos podemos equivocar a la hora de tomar una decisión en ese sentido. Pero sí que existen estas. Toda herramienta, un cuchillo es bueno para cocinar y bueno para matar. Toda herramienta es buena en manos de un agente y mala en manos de un delincuente. Entonces, Salvador, la inteligencia artificial como herramienta, ¿cómo os ayuda a vosotros pues, en esta detección de este tipo de engaños? Si alguien no se ha dado cuenta y vosotros podéis conseguir ayudar. Tenemos herramientas que nos sirven para lo que llamamos cibervigilancia, lo que es monitorear Internet para detectar estas situaciones lo antes posible. Hay que felicitar a los famosos, a las personas que utilizan para estas campañas delictivas, porque ellos realmente no ganan nada, lo único que hacen es gastar dinero en pro de su buena reputación para que no esté vinculada a este tipo de estafas, pero ellos realmente tienen ahí un esfuerzo que hacer simplemente por el hecho de ser famosos, ¿vale? Ahora tenemos esa situación. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Pues ahí la inteligencia artificial no nos va a generar una prueba como tal, pero sí es ese compañero al que podemos consultar. No es un compañero que podamos llevar al juzgado de la mano, pero sí le podemos consultar muchas cosas, nos puede ayudar en muchos sentidos a la hora de plantear una estrategia, si bien siempre va a ser un profesional el que monitorice el uso de esa inteligencia. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo que hacer una investigación, por ejemplo, en Costa Rica o con alguien, una persona de Costa Rica, de Perú, de Alemania o de un país donde no he tenido que trabajar anteriormente, pues quizás desconozca ciertas costumbres, hábitos y cosas. Entonces, me puedo documentar de muchas maneras y una de ellas es a través de la inteligencia artificial. Siempre y cuando subamos datos anonimizados, que no subamos datos que puedan afectar a los derechos fundamentales ni de los investigados ni de nuestros clientes. Eso es fundamental y también hacemos un análisis de impacto sobre los datos que estamos trabajando con la inteligencia artificial, que nosotros lo desarrollamos en local. Y finalmente, en lugar de tener un equipo de X personas, pues ahora podemos tener un ejército, un pequeño ejército de inteligencia artificial que nos ayuda en nuestros quehaceres. La vida se va a diferenciar próximamente los que utilizamos la inteligencia artificial y los que no. Los malos ya la están usando, así que nosotros tenemos la obligación de utilizarla para sacarle más rendimiento a nuestros conocimientos y poder ser capaces de potenciarnos, de vitaminizarnos, que diría Super Ratón, sí, para luchar contra los malos. Y haciendo esto, los investigadores, Fran, ¿es legal que un detective privado utilice la inteligencia artificial para analizar información de un investigado? ¿Hasta qué punto hay, de lo que nos contaba ahora mismo Salvador, parte legal y parte que sería casi delictiva? Vale, bueno, yo te digo que no solamente que puedan utilizarla, sino de que la deben de utilizar, ¿no? Yo, esa es mi opinión. Si tienen una herramienta tan interesante como la inteligencia artificial, como estaba comentando Salvador, es maravilloso que de alguna forma la complementen siempre que respeten las normas, ¿vale? Entonces, ahí es donde está un poco la frontera. Los detectives privados tienen unas normas que son más o menos antiguas y un poco quizá defectuosas o un tanto criticables, que les impiden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en la investigación de delitos pues también tienen muchas limitaciones
o tienen algunas limitaciones, entre otros campos. Entonces, eso obviamente lo tienen que respetar a su propia normativa. Aparte, también existe una normativa de protección de datos que también tienen que velar por ella sí o sí, y en el caso de que no la respeten, pues pudieran ser susceptibles de ser acusados ante la Agencia Española de Protección de Datos, con lo que se supone, o sea, con unas sanciones gravísimas. Con lo cual, eso es clave. Realmente, si se cumple las normas, no es que puedan utilizarlas, sino es que deben de utilizarlas. O sea, peritos de la clase, de la entidad como Ciberdetectivia, como Salvador, la utilizan y lo hacen maravillosamente bien. Los complementan, los refuerzan y a la hora de defender en sala, pues le da muchísima más fuerza, con lo cual pueden y deben, respetando las normas. Salvador, ya has explicado cómo hacíais lo de compartir, en qué condiciones compartías la información y cómo utilizabas más o menos la inteligencia artificial en investigaciones periciales. ¿Cómo pueden las víctimas protegerse de un uso malicioso de la IA, como el phishing o otros delitos que tú nos has comentado a veces, la suplantación de identidad, por ejemplo? Es muy importante la formación, y la formación pasa pues desde ver noticias y programas que sean formativos en la propia televisión a hacer cursos o recibir esa formación necesaria en cuanto a lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial hoy en día. Yo creo que en cualquier caso es interesante, es un producto transversal que va a entrar en todos los órdenes de la vida. Una vez anonimizado, por ejemplo, le puedo pedir a mi inteligencia artificial que me haga preguntas despiadadas como si fuera el abogado que quiere desmontar el informe, ¿no? Para estar preparado, para entrenarme para un juicio. De otra forma no podría ser, porque la información que hay dentro es confidencial, o bien contratando a otro abogado y para que me prepare para eso. Entonces, pues pongo ese ejemplo, ¿no? En cuanto a lo de la protección de datos, es cierto, pero nosotros no tenemos el deber de informar y tenemos que respetar la ley de protección de datos dentro de los cauces de la contratación con el cliente y demás. Por eso también tenemos... Sería curioso preguntarle al investigador, perdón usted, ¿me firma usted la autorización para seguirle? Y demás, no tendríamos ese inconveniente. Y la población en general lo que tiene que hacer es formarse. Tenemos cursos en la Universidad Pablo de Olavide, en la EOI, etcétera, y si buscáis tanto por Fran Peláez como por Salvador Gamero, como por otros muchos sitios online, gratuitos, también hay, bueno, estos son gratuitos, algunos son gratuitos, vais a encontrar mucha formación tanto en ciberdelincuencia como en inteligencia artificial. Y después la clave que vimos el otro día, desconfiar de todo lo que nos llegue y que nosotros no hayamos iniciado la comunicación. Siempre nosotros iniciar esa comunicación. Si es algo que está en una página web, podemos ver si es un anuncio, si es tal. A medida que nos vamos documentando, tendremos más información y estaremos más preparados, y el conocimiento nos hará libre y nos hará seguros. Bien, Salvador Gamero desde Detectivia da la clave, formarse ellos y formar a la población. ¿Y los abogados? ¿Cómo pueden formarse los abogados también para trabajar sobre este aspecto de la IA? Fran. Bueno, realmente esto, mi mundo, yo siempre digo que mi mundo es un poco arcaico, ¿vale? Y es verdad que todavía hay muchas lagunas, pero sí que es verdad que sobre todo las nuevas generaciones de abogados sí que tenemos muchas más inquietudes por las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, desde luego, ya te digo que es una herramienta potentísima. Y es verdad que también cabe esa posibilidad de una formación continua en un mundo que es completamente cambiante, como es el de las nuevas tecnologías y el de la inteligencia artificial. Formaciones hay por un tubo. Y además las hay, como dice Salvador, las hay gratuitas, las hay de pago, las hay mucho más completas. Entonces realmente las posibilidades están al alcance de cualquier abogado. Lo único que pasa es que es verdad que algunos tenemos muchas inquietudes en este sentido y otros pues tienen menos, ¿sabes? Pero que realmente las herramientas están al alcance de cualquiera. Formaciones online, gratuitas, de pago, presenciales, incluso subvencionadas por las administraciones públicas, que hace un par de días vi algunas de ellas. Es decir, el que quiera tiene la posibilidad de formarse hasta el límite insospechado y tiene que correr, porque esto corre a la velocidad de la luz, así que si tardamos mucho posiblemente nos quedemos anticuados.
la importancia, la clave de formarnos todos, cada uno, los más técnicos como vosotros sobre todo y los demás, los ciudadanos también, porque esto está aquí ya y hay que seguir evolucionando, pedaleando, si no nos caeremos. Francisco José Peláez de Penaltec, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y Salvador Gamero, ciberinvestigador de Detectivía, también muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.